Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenos días. Hoy vamos a iniciar nuestra sesión a través de nuestra clase virtual y el título de hoy es tipos de lectura. Pero es muy importante que empecemos por el concepto principal y esto es, ¿qué es la lectura? Así es que les voy a compartir lo siguiente. Vamos a ver. Entonces, la lectura como tal nos dice que es una actividad que consiste en interpretar y describir mediante la vista el valor fónico de una serie de signos escritos, ya sea mentalmente o en voz alta. Pero también tenemos que contemplar que existen diferentes tipos de lectura y estos pueden ser oral, pueden ser silenciosos, pueden ser selectivos, pueden ser de comprensión, puede ser reflexiva, puede ser de crítica y pueden ser recreativa. Entonces vamos a ver cada una de ellas. Ok, hay perdón, hay un documento que yo ya les compartí que está enfocado precisamente a los diferentes tipos de lectura, ¿ok? Y entonces podemos ver estos, que pueden ser una lectura oral, como ya les había mencionado anteriormente, una lectura silenciosa, lectura integral, lectura informativa, lectura comprensiva, lectura selectiva, crítica, recreativa, lectura global, lectura reflexiva. Esta es una actividad que van a realizar ustedes ahora. Ok, yo encontré una información muy interesante en Facebook, o sea, no pretendo robarme el crédito, donde hace referencia de 31 tipos de lectura. Me di a la tarea de analizarlo y resulta que es una información muy interesante. Entonces la comparto con ustedes. Todos sabemos lo que es una lectura oral. Esto refiere precisamente a la expresión que logramos hacer de manera auditiva, ¿ok? Entonces dice, la lectura oral es aquella en la que leemos en voz alta, pronunciando las palabras mientras las leemos. Evidentemente está limitada por nuestra velocidad de habla. Por ejemplo, yo puedo compartirles que por experiencia tengo muchos años que trabajé en la radio, pero curiosamente en el área en la que yo estaba era de ventas. Ok, perdón, había una falla de electricidad. Les comentaba que tuve la experiencia de trabajar en radio y estaba en el área de ventas. Y curiosamente, el tiempo en la radio es muy importante. A veces cuando nosotros estamos hablando, aparentemente, tú dices, ok, estaba platicando con alguien, solo eran 3 minutos y se me fue como agua. Pero cuando nosotros estamos en la radio, curiosamente, 30 segundos parecen eternos. Sin embargo, era un tiempo que se asignaba también, ¿para qué? Para poder leer una información completa de las características de un producto, lo que por consecuencia me llevó a desarrollar la habilidad de hablar demasiado rápido. Pero esto también lo vamos desarrollando conforme a la práctica que hacemos de manera constante, ¿sí? Muchas veces podemos leer inclusive también un texto de manera muy rápida, pero eso no significa que estamos generando una comprensión, ¿sí? Entonces, dependiendo también cuál sea el propósito y el objetivo de nuestra lectura, es el tipo de técnica que podemos utilizar para aplicar este ejercicio. Bien, y ahora vamos a hablar sobre el tipo de lectura silenciosa. Regularmente esa es la que solemos hacer cuando podemos estar dentro de una biblioteca, por ejemplo, o en su momento cuando se nos asigna alguna actividad dentro del aula. Entonces, curiosamente, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente seguimos el texto con nuestra vista y vamos leyendo también de manera mental, de manera silenciosa. Quiere decir que no hay una expresión oral como tal. Este tipo de lectura solo se percibe de una manera interna. Yo me atrevo a decir, acuérdense lo que acabo de remarcar, que es muy importante cuál es el objetivo de nuestra lectura. Si la intención es sacar información, si la intención es solo resaltar los puntos más relevantes o solo es el escaneo de los contenidos para poder identificar ciertas características o algunos conceptos específicos, ¿vale? Entonces es importante siempre tener en mente qué es lo que intentamos, o sea, cuál es nuestra meta y nuestro propósito dentro de la lectura, ¿ok? Ok, y después tenemos la lectura reflexiva.
La lectura reflexiva podemos hacer una combinación de una lectura oral, podemos estar leyendo el texto y a su vez también podemos releerlo de una manera interna. Esto puede ser a través de la lectura silenciosa. ¿Y esto a qué nos va a llevar? Bueno, pues nos permite comprender, ¿sí? De una manera muy detallada qué es lo que estamos leyendo. Nos permite inclusive el retomar una sola frase que en su momento también se convierte en un tipo de lectura versicular. Les doy un ejemplo, como el de la Biblia, ¿sí? Si alguno de ustedes ha visto la Biblia, está dividida y segmentada por capítulos. Cada capítulo está estructurado por versículos, ¿sí? Y entonces, de acuerdo a los ortodoxos, a los especialistas o teólogos, ellos hacen referencia de que cada uno de los versículos tiene un significado en particular, ¿sí? Y que lo podemos interpretar de diferentes maneras, ¿vale? Esa es una característica y un tipo. Recuerden, tipo de lectura versicular. Entonces, podemos leer ese pequeño fragmento de ese texto y podemos inclusive realizar trabajos muy exhaustivos y muy profundos para lograr entender el significado de esas palabras. Eso es parte de la lectura versicular y estamos hablando también de la lectura reflexiva. Ok, y nos vamos al tipo de lectura selectiva. Esta la podemos hacer cuando tenemos un texto y tenemos un tema en particular. Sin embargo, nosotros lo que hacemos es leer en un escaneo, ¿sí? Y empezamos a identificar las palabras más importantes, todo lo que tiene que ver con los conceptos o con nuestro tema de interés. Es como cuando contestamos un cuestionario, lo recordarán cuando estaban en la secundaria y que de repente les ponían las preguntas y entonces les decían, ok, ahora contesten el cuestionario. Y entonces tu pie de guía era la pregunta. No sé, supongamos que te decía, ¿en qué fecha llegó Cristóbal Colón a América? ¿No? Y entonces cuando tú haces tu lectura, empiezas a buscar ya por identificación Cristóbal Colón o alguna palabra clave que te diga, y llegó Cristóbal Colón en. ¿Sí me explicó? Y entonces nosotros vamos haciendo también una selección del contenido a partir de qué es lo que estamos buscando dentro de él. Ok, y así podemos brincar también al tipo de lectura modelo, que es cuando nosotros regularmente estamos en aula, ¿sí? O puede ser un lugar público, pero tomemos el ejemplo del aula. El docente en algún momento puede tomar algunos textos, ¿sí? Y lo que hacen, ok, síganme. Y empieza a leer el docente en voz alta, de una manera ordenada y estructurada, y los alumnos, ¿qué es lo que hacen? Seguirlo con la lectura. Bien se puede hacer de manera oral o también podemos hacerlo de manera silenciosa. ¿El propósito cuál es? Seguir un tipo de lectura modelo. Y la lectura de profundización. Esto lo podemos desarrollar cuando estamos haciendo una lectura de artículos especializados, por ejemplo, que ya están orientados a describir conceptos disciplinares. ¿Sí? Y ya tiene que ver con tener un conocimiento de un lenguaje específico, así como en alguna vez yo les llegué a mencionar que ustedes van a ir aumentando su vocabulario a través del proceso de formación que están iniciando dentro de su formación profesional, o sea, tendrán que aprender ciertas palabras que están denominadas como tecnicismos y que en algún momento dado solo las personas que están dentro de tu área de profesional lo van a entender, ¿sí? Hay una lectura que para mí en lo personal es muy divertida, que es la recreativa y la creadora. Entonces, esto lo podemos ejemplificar mucho con los cuentos, ¿no? Entonces, cuando una persona lee cuentos, sobre todo a los pequeños, regularmente lo que hacemos es gesticular mucho, entonces metemos más expresión en nuestra lectura. Eso genera, obviamente, que los espectadores se emocionen, y empiecen a percibir ciertas emociones y el entusiasmo con el que nosotros también transmitimos este tipo de ideas, ¿ok? Hay una con la que ustedes van a empezar a trabajar muchísimo, que es la lectura pictográfica, ¿ok? Y por darles un ejemplo, esto tiene que ver mucho con las señales de tráfico.
Entonces, imagínate que vas en la calle y que te pongan letreros así de cuidado, el semáforo se va a poner en rojo. Obviamente eso genera un factor distractor y puede llegar a generar ciertos accidentes. Sin embargo, conforme nosotros vamos avanzando, vamos aprendiendo un tipo de lenguaje distinto. Esto quiere decir que en algún momento dado nosotros ya no leemos palabras, sino que observamos símbolos. Quiere decir que podemos ver un disco de no estacionarse, por ejemplo. Y yo sé que si lo estoy mencionando ahorita, automáticamente su cerebro lo identifica. Si yo les digo un símbolo como el de no corro, y se imaginan a lo mejor la imagen de alguien que está corriendo con el aro rojo de prohibido, ¿no? Entonces, nosotros también conforme vamos conociendo diferentes contextos, diferentes culturas, inclusive vamos identificando los diferentes símbolos. Y llega un momento en que ya no tienes que leer, o sea, ya no, en realidad ya no se utilizan palabras, sino que a través de esta imagen nosotros podemos decodificar un mensaje. Hay tipos de lectura que son muy interesantes y que son de inclusión. Por ejemplo, la lectura del braille. No sé si alguna de ustedes la ha visto, que esa tiene que ver con la lectura que las personas que tienen esa discapacidad visual, ¿sí? Aprenden a leer con la yema de los dedos. Y el tipo de códigos de los signos para leer son puntos que tienen un pequeño relieve y obviamente cada uno de ellos hace referencia a un abecedario, ¿no? Entonces yo me imagino, bueno, ustedes se imaginan ese tipo de lectura, obviamente para aquellas personas lo van desarrollando, pero para aquellos que tenemos la posibilidad de ver, nos resulta más complicado. ¿Por qué? Porque ya tenemos una programación de cómo podemos leer y entonces a veces nos cuesta, yo siento, no nos cuesta, nos costará mucho trabajo en realidad. No sé, creo que alguna vez lo experimenté, pero creo que tenía callos en los dedos y eso no me permitió desarrollar probablemente esa habilidad. Pero bueno, ese es otro tipo de lectura que está dentro del rubro de inclusión. Y hay una lectura que es la más común, en la que curiosamente es en la que nosotros regularmente estamos formados y son las lecturas informativas, ¿sí? Estos son textos que en su momento solo nos van a permitir absorber información, ¿ok? Puede ser ir a un restaurante y leer el menú, obviamente está estructurado por palabras, pero, ¿cuál es el punto? Que cuando llegas a tu casa no estás así de, ¿y qué decía el menú número uno, el menú número dos? Simplemente leemos la información porque en ese momento se convierte en una necesidad para poder obtener un tipo de información del lugar en el que estamos. Y entonces poder generar una orden de una gran hamburguesa con una coca helada. Ok, después de haberte compartido estos diferentes tipos de lectura, la actividad que vas a realizar es la siguiente. Yo ya te compartí enlaces de algunos contenidos con los que vas a trabajar e inclusive la información también que yo te referí en este momento. Y lo único que van a hacer es construir un cuadro informativo, ¿sí? Lo van a clasificar en donde tendrás que poner los tipos de lectura y cuáles son sus características específicas. Y las sesiones que vienen a futuro vamos a empezar a trabajarlos de manera especializada, ya señalando las características que tiene cada uno de ellos y viendo un ejercicio en particular. Conclusión. Si tienes alguna duda y necesitas una referencia, escríbenos al grupo de WhatsApp que tenemos de nuestra materia y yo procuraré contestar las respuestas para la siguiente sesión. Que tengan un excelente fin de semana, cuídense mucho, hasta pronto.